Abren la casa de Miguel Uribe tras su muerte, y lo que encontraron dentro dejó a todos en shock. El país aún está de luto por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 durante un acto público en Bogotá, cuando fue baleado por un joven de apenas 14 años. Tras más de 2 meses de cuidados intensivos en la Fundación Santa Fe, falleció el 11 de agosto de 2025, eso hace más de una semana. Aún vibra el eco de su funeral, su familia rota, el país entero preguntándose quién fue el autor intelectual de ese magnicidio, y sin embargo, justo ahora las autoridades han decidido allanar su hogar. ¿Por qué todo este resguardo? ¿Por qué ese respeto al luto? ¿Y por qué ahora irrumpen en lo más íntimo de su vida? Lo que encontraron en esa casa no fue mobiliario ni recuerdos vacíos. Entre documentos confidenciales y señales clandestinas hallaron indicios que podrían desequilibrar todo el panorama político. Algo guardado, algo que Miguel quiso llevarse a la tumba, pero que finalmente salió a la luz. Prepárate, porque esto va más allá de un crimen político, hay secretos que mordieron el legado de un hombre joven, y que ahora cobran vida. Cuando las autoridades finalmente cruzaron el umbral de la casa de Miguel Uribe, el silencio que se apoderó de la escena fue más elocuente que cualquier palabra. Aquel lugar, en apariencia una residencia tranquila y corriente, se transformó en cuestión de segundos en el epicentro de un misterio que dejaría una cicatriz imborrable en la memoria colectiva. La orden judicial había sido clara: ingresar, registrar y documentar. Pero lo que nadie imaginaba era que aquella inspección se convertiría en un recorrido prohibido por los secretos más oscuros de un hombre cuya vida ya estaba marcada por la tragedia. Los pasillos estrechos parecían murmurar historias jamás contadas. Cada habitación estaba impregnada de un ambiente pesado, como si las paredes mismas hubieran sido testigos de sucesos que debían permanecer ocultos. Los agentes, acostumbrados a escenas perturbadoras, se miraban entre sí con una mezcla de incomodidad y expectación. Algo, aunque no sabían qué, estaba a punto de ser revelado. El primer hallazgo fue aparentemente simple: un escritorio cubierto de papeles desordenados, cartas abiertas y documentos que parecían haberse acumulado sin cuidado. Pero al revisar con más detenimiento, los investigadores descubrieron que muchos de esos papeles hablaban de deudas, disputas legales y un posible conflicto familiar por herencias. ¿Acaso había alguien dispuesto a beneficiarse de su caída? ¿O era Miguel quien guardaba pruebas de una guerra silenciosa dentro de su propio entorno? La tensión aumentó cuando uno de los peritos señaló una puerta al fondo del pasillo. Estaba cerrada con llave, como si alguien hubiera querido impedir el acceso a toda costa. Romperla fue un acto mecánico para los oficiales, pero lo que se encontraba tras esa puerta no lo era en absoluto. Una habitación oscura con cortinas pesadas que no dejaban entrar un rayo de luz, los recibió con un aire viciado y un olor metálico que erizó la piel de todos los presentes. En el centro de la habitación había una mesa de madera vieja cubierta con manchas que parecían demasiado recientes para ser casualidad. A un lado, fotografías en blanco y negro mostraban rostros de personas que no lograban identificar, y en las paredes, colgados de manera casi ritual, objetos personales que daban la sensación de ser parte de una colección macabra. Nadie se atrevía a romper el silencio, pero la impresión era unánime: aquella habitación escondía un capítulo prohibido de la vida de Miguel Uribe, un capítulo que quizás él mismo jamás quiso que saliera a la luz. Al fondo del estudio, oculto entre estantes polvorientos y carpetas olvidadas, las autoridades encontraron un pequeño pendrive de apariencia simple, casi insignificante. Sin embargo, en su interior aguardaba un archivo que llevaba por título: Plan de Paz Colombia 2026. A primera vista parecía solo otro documento de los tantos que un político podría elaborar, pero bastaron unos minutos de revisión para comprender que lo que tenían frente a ellos era mucho más que un borrador de campaña, era un manifiesto de transformación nacional. Miguel Uribe, en los meses previos a su asesinato, había trabajado en silencio, lejos de los reflectores, en un proyecto político innovador, profundo y rupturista.
Su plan no solo delineaba estrategias para un proceso de paz integral en el país, sino que también incluía propuestas económicas, sociales y culturales que buscaban un cambio radical en la forma en que se entendía el poder. En los archivos aparecían nombres de colaboradores, borradores de discursos y hasta acuerdos preliminares con líderes de comunidades que nunca habían tenido voz en el escenario nacional. Lo sorprendente era la mezcla de esperanza y peligro que irradiaba aquel hallazgo. Ya no se trataba únicamente de esclarecer su crimen, lo que estaba en juego era un legado político que muchos querrían silenciar. El archivo contenía documentos públicos listos para ser presentados en conferencias, pero también notas privadas, estrategias reservadas y hasta correspondencia con personalidades internacionales que parecían respaldar su visión. Entre las páginas digitales del plan de paz había frases que estremecían: la paz no se firma, se construye con actos diarios de justicia. No basta callar los fusiles, hay que abrir los libros, las fábricas y las puertas del Estado a quienes siempre han sido marginados. Aquellas palabras revelaban a un Miguel diferente del político pragmático que la prensa había mostrado. Allí estaba el soñador, el visionario, el hombre convencido de que Colombia podía romper con sus viejas cadenas de violencia y desigualdad. El ambiente en la investigación cambió de inmediato. Los agentes comprendieron que no solo indagaban en un homicidio, sino que se enfrentaban a intereses ocultos que quizás habían planeado este atentado para frenar un proyecto que amenazaba viejas estructuras de poder. Proteger aquel pendrive se volvió una misión prioritaria. ¿Quién debía custodiarlo? ¿Era prudente revelarlo al público, o su contenido solo aumentaría el riesgo de nuevos ataques? La noticia de la existencia del documento corrió como pólvora entre los pasillos de la Fiscalía y los círculos políticos. Algunos lo veían como la prueba definitiva de que Miguel había sido asesinado para silenciarlo. Otros, en cambio, lo consideraban una amenaza peligrosa que podía desestabilizar aún más el país. Los rumores crecieron, se hablaba de reuniones secretas, de espionaje, de traiciones internas. Y mientras la sociedad lloraba a Miguel como una víctima de la violencia, pocos sabían que, en ese pequeño dispositivo de memoria, se encontraba la semilla de un futuro distinto, un futuro que podía nacer o morir según las decisiones que se tomaran en los días siguientes. El legado ya no pertenecía solo a Miguel. Ahora era un encargo silencioso, un llamado a quienes descubrieron el archivo. La pregunta era inevitable: ¿tendrían el valor de hacerlo público, aunque les costara la vida? Los investigadores comenzaron a documentar todo, pero cada nuevo hallazgo parecía alimentar aún más el desconcierto. Un diario de notas, escrito con una letra temblorosa, hablaba de sombras que lo seguían, y de enemigos que respiraban demasiado cerca. Entre esas páginas se repetían palabras como traición, miedo y herencia. Era como si Miguel hubiera estado advirtiendo algo, como si supiera que su final estaba más cerca de lo que cualquiera podía imaginar. Mientras los agentes revisaban, uno de ellos notó un detalle escalofriante: debajo de la cama había una caja metálica cerrada con candado. Al abrirla, hallaron en su interior recortes de periódico con titulares amarillentos, todos relacionados con crímenes antiguos, algunos incluso sin resolver. Había también fotografías de escenas violentas y notas escritas a mano, como si Miguel estuviera obsesionado con seguir la pista de historias que quizás se relacionaban con su propia vida. El ambiente se volvió sofocante. Era evidente que lo que se había descubierto no debía salir fácilmente a la luz. Aquella inspección, pensada para ser un simple trámite judicial, se transformó en un viaje prohibido hacia lo más oscuro de la mente y la vida de un hombre rodeado de misterio. No era solo su muerte la que estaba en juego, sino también el relato oculto de traiciones familiares, obsesiones enfermizas y secretos que podían arrastrar a más de una persona a la ruina. Cuando finalmente salieron de la casa, los oficiales intercambiaron miradas cargadas de miedo y duda. Sabían que no todo lo encontrado podía ser compartido. Algunas verdades eran demasiado perturbadoras, demasiado peligrosas. Lo que habían visto quedaría grabado en sus memorias, pero al mismo tiempo debía permanecer oculto, como si hablar de ello fuera abrir una puerta que jamás debería haberse tocado.
La casa de Miguel Uribe, desde aquel día, dejó de ser simplemente un escenario de crimen, se convirtió en una especie de santuario prohibido, un lugar donde los secretos dormían, esperando el momento exacto para despertar y revelar lo que realmente ocurrió. Y con ello comenzaba la verdadera pesadilla. Las autoridades, todavía desconcertadas por la escena macabra hallada en la casa de Miguel Uribe, se adentraron en una segunda inspección más profunda. Esta vez, el objetivo no era solo revisar superficialmente, sino encontrar aquello que pudiera dar sentido a los misterios que envolvían su crimen y muerte. En medio de muebles antiguos y fotografías familiares cubiertas de polvo, se encontraba la biblioteca personal de Miguel, un lugar que a simple vista parecía inofensivo, pero que transmitía una extraña energía. Los estantes de madera estaban abarrotados de libros, algunos tan antiguos que parecían reliquias. El olor a humedad y papel viejo impregnaba el aire, como si cada página guardara secretos que nunca debieron salir a la luz. Uno de los investigadores, mientras recorría los estantes con la linterna, notó un detalle inquietante: un espacio irregular detrás de una fila de libros de tapa dura. Era como si alguien hubiera acomodado estratégicamente aquellos volúmenes para esconder algo más. Con cautela, retiró los libros y lo que apareció fue una pequeña caja metálica empotrada en la pared, oculta a simple vista. Tras forzar la cerradura oxidada, la caja se abrió con un chirrido metálico que resonó en toda la habitación. Dentro no había joyas, ni dinero, ni armas, solo un cuaderno de cuero gastado, con la tapa agrietada y las hojas amarillentas. Al abrirlo, la sorpresa fue absoluta. Estaba lleno de anotaciones personales de Miguel, pero no se trataba de simples pensamientos cotidianos, sino de escritos turbios, confesiones enigmáticas y nombres de personas que, al parecer, estaban relacionadas con él en secretos oscuros. El cuaderno hablaba de traiciones, de deudas impagables, de enemigos ocultos y, lo más aterrador, de una herencia disputada. En sus páginas se leían frases desconcertantes como: sé que vienen por mí, pero no saben lo que escondo. La sangre no perdona, y todo lo que guardo en esta casa algún día será descubierto. Los investigadores intercambiaron miradas de asombro. No era un simple diario, era casi un testamento. Secreto, lleno de pistas y advertencias. Algunos nombres allí escritos pertenecían a familiares, otros a supuestos socios y hasta a personas influyentes de la ciudad. Lo más inquietante llegó cuando, entre las páginas finales, encontraron un esquema dibujado a mano, un plano de la misma casa de Miguel Uribe, con marcas rojas en distintos lugares, como si señalara escondites o compartimentos ocultos. El plano estaba acompañado de una frase escrita con letra temblorosa: quien encuentre esto, conocerá la verdad que me costó la vida. El hallazgo fue tan impactante que las autoridades decidieron detener la inspección pública y sellar la biblioteca. No querían que nadie más supiera de aquel cuaderno hasta comprender qué significaba realmente. Era evidente que Miguel no había sido un hombre común. Su muerte, lejos de ser un simple crimen, parecía estar ligada a secretos mucho más profundos de lo que cualquiera imaginaba. Así, el cuaderno oculto en la biblioteca se convirtió en la pieza central del enigma. Una pieza que no solo revelaba un pasado turbulento, sino que parecía anticipar tragedias aún mayores. Porque cada línea escrita por Miguel Uribe parecía un mensaje desde el más allá, un eco de advertencia que apenas estaba comenzando a desvelarse. La penumbra de la sala principal parecía contener un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Los investigadores habían recorrido cada rincón de la casa, pero algo en la pared principal, justo sobre la chimenea, los mantenía inquietos. Allí colgaba un gran cuadro familiar, una fotografía antigua enmarcada en madera tallada que mostraba a Miguel Uribe en compañía de sus padres y hermanos, todos posando con sonrisas congeladas en el tiempo. A simple vista, el retrato no tenía nada fuera de lo común. Sin embargo, la mirada insistente de uno de los peritos descubrió lo que nadie más había notado: una marca casi imperceptible, grabada en el cristal, como si alguien la hubiese hecho con la punta de un objeto filoso. No era un rayón accidental, no era una mancha. Era una letra nítida y solitaria, la U. «Lo ven», dijo el perito, señalando con el dedo tembloroso.
No es un rasguño, es una letra. El silencio se volvió absoluto. La letra U no era una casualidad. Para quienes conocían la vida de Miguel Uribe, aquella inicial evocaba demasiadas posibilidades, una advertencia. Una firma, un mensaje dejado por el mismo Miguel antes de morir. O peor aún, un código del asesino. Uno de los agentes ordenó retirar el cuadro de la pared. Lo colocaron sobre la mesa de la sala, alumbrando cada detalle con linternas potentes. Al hacerlo, descubrieron que no solo había una U. Detrás del marco, en la parte trasera del retrato, alguien había escrito con tinta casi borrada una secuencia de letras y números desordenados, como si fuesen un enigma deliberado. Lo más inquietante era que la primera letra de esa secuencia volvía a ser la U. El hallazgo desató teorías inmediatas. Algunos pensaban en una pista relacionada con un grupo clandestino. Otros recordaron que Miguel había estado investigando movimientos políticos de organizaciones universitarias con iniciales que coincidían con la misteriosa letra. Incluso se habló de una unidad secreta de la que muy pocos tenían conocimiento y que había sido mencionada en sus escritos privados. El cuadro, que parecía un simple adorno, se transformó en el centro del misterio. La familia, plasmada en aquella imagen, parecía mirar desde el pasado con expresiones inquietantes que, bajo la luz titilante, daban la sensación de que ocultaban algo. La letra, sin duda, era un mensaje escondido a plena vista, esperando ser descubierto. Mientras analizaban el hallazgo, un recuerdo estremecedor surgió en la mente de uno de los investigadores veteranos. Años atrás, en otro caso sin resolver, también se había encontrado una marca con la inicial U en la escena del crimen. Podría tratarse del mismo autor, un asesino que firmaba sus actos con esa letra. El aire en la sala se volvió más denso. Cada paso que daban parecía acercarlos a una verdad peligrosa, de esas que no se revelan sin consecuencias. Lo que comenzó como una inspección minuciosa de la casa de Miguel Uribe había dado un giro inquietante. Ahora se enfrentaban a un símbolo que no solo los retaba, sino que los arrastraba hacia un secreto aún mayor, enterrado en la vida y la muerte de aquel hombre. El cuadro fue embalado como prueba, pero la imagen de la familia, la marca en el cristal y esa U solitaria quedaron grabadas en la memoria de todos los presentes. No era una pista cualquiera. Era la puerta hacia un laberinto de revelaciones que apenas comenzaba a abrirse. El aire en la casa de Miguel Uribe parecía más denso a medida que los investigadores avanzaban en cada rincón. Todo apuntaba a que el misterio estaba lejos de resolverse, y sin embargo, nadie estaba preparado para lo que ocurriría esa tarde. Mientras revisaban los cajones del viejo escritorio de la sala principal, uno de los agentes, con guantes y linterna en mano, notó un doble fondo. Era un compartimento oculto cuidadosamente diseñado para pasar inadvertido. Tras unos minutos de forcejeo, la madera cedió con un crujido ahogado, y de su interior emergió un sobre amarillento, cubierto de polvo y sellado con cera roja. El silencio se volvió absoluto. Todos se miraron, conscientes de que aquello podía ser más que una simple carta. Era, quizá, la clave para entender el oscuro final de Miguel Uribe. Al abrirla, el olor a papel antiguo impregnó la sala. El mensaje, escrito con una caligrafía nerviosa y casi ilegible, parecía redactado en un estado de desesperación. El contenido dejó helados a quienes lo leyeron. Si alguien encuentra esto, ya no estaré aquí para contarlo. Lo que descubrí en mi propia casa no puede salir a la luz. No confíen en nadie, ni siquiera en los más cercanos. La verdad está entre estas paredes y me perseguirá hasta la muerte. La carta no tenía firma, pero lo más perturbador era que mencionaba directamente un secreto escondido en la casa. Una confesión velada, un aviso desesperado, quizá un testimonio de Miguel antes de ser silenciado. Uno de los agentes, con el ceño fruncido, señaló un detalle inquietante. En la parte inferior del papel había una letra marcada en tinta azul, una simple U, la misma que ya se había visto en el cuadro familiar. La conexión era inevitable, y todos sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. La carta parecía unir cada pieza dispersa en un rompecabezas macabro.
No solo confirmaba que Miguel Uribe había descubierto algo prohibido dentro de su propio hogar, sino que también sugería que su muerte no había sido un simple crimen pasional ni un robo violento, como se pensó al inicio. Había algo más grande, algo que estaba siendo cuidadosamente encubierto. Uno de los presentes murmuró con voz temblorosa: «Esto no lo podemos dejar aquí. Si él sabía algo, ese secreto sigue escondido, y puede ser lo que lo condenó». La tensión se volvió insoportable. Cada rincón de la casa, cada objeto, cada rincón olvidado se convirtió en una potencial amenaza. ¿Qué había visto Miguel que no debía? ¿Qué verdad podía ser tan peligrosa como para costarle la vida? La carta, aunque breve, había cambiado el curso de la investigación. De ser un caso cerrado en apariencia, se convirtió en una telaraña de sospechas, traiciones y secretos familiares. Y lo más escalofriante era que el mensaje parecía estar escrito no solo para advertir, sino para guiar a quien se atreviera a seguir los pasos de Miguel. Ese sobre, sellado por él, miedo y abierto demasiado tarde, había encendido una nueva llama de incertidumbre. Los investigadores sabían que lo peor aún estaba por descubrirse. Y así llegamos al final de esta historia llena de intriga y secretos familiares. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que el legado de María Clotilde es un tesoro oculto, una verdad devastadora o tal vez alguien que aún vive en las sombras? Esto fue Secretos de Historias. Si te gustó este capítulo, compártelo, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte más relatos impactantes.